Recientemente hablé personalmente con jefes de Estado e importantes funcionarios gubernamentales de Europa, y puedo decirles ahora que muy pronto, tal vez incluso dentro de un año, el mundo entero se verá sacudido por el asombroso anuncio de un nuevo gobierno supermundial en Europa, tal vez incluso más poderoso, tal vez incluso mayor que la Unión Soviética o Estados Unidos, y desencadenará la temida y aterradora Tercera Guerra Mundial nuclear, y las profecías de vuestra Biblia dicen que definitivamente viene. El mundo de mañana. La Iglesia de Dios Universal presenta El mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Ahora, pronostiqué esta resurrección del Sacro Imperio Romano medieval o de los Estados Unidos de Europa hace casi 50 años, en el primer número de la revista La Pura Verdad, que apareció en la edición de febrero de 1934. Y en ese momento estuvo bien, tuvo el comienzo más humilde de cualquier revista que conozco. Ahora, La Pura Verdad hoy ha crecido hasta convertirse en una de las revistas de mayor circulación masiva en todo el mundo, con más de 5,5 millones de ejemplares mensuales. Pero en aquella época tuvo que empezar con mucha humildad, una revista casera, se podría decir, impresa simplemente en un mimeógrafo prestado, de unos 350 ejemplares el primer número. Quiero mostrarles ahora en pantalla la portada de esa revista de hace casi 49 años, y el artículo principal es Un dictador mundial a punto de aparecer. Esto es lo que decía hace 49 años. ¿Será Mussolini, Stalin o Roosevelt? A continuación, La Pura Verdad dijo: todo el mundo siente que algo anda mal en el mundo, que algún acontecimiento poderoso está a punto de ocurrir. ¿Qué es? Lo dice la profecía bíblica. Aquí hay una advertencia solemne y es la pura verdad. Vivimos hoy en las horas más extenuantes, ansiosas y trascendentales de la historia de la Tierra. Hoy, como hace 49 años, nos encontramos en el umbral mismo de acontecimientos colosales que asombrarán la mente del hombre mortal. Justo ahora es como la pausa antes de una gran y devastadora tormenta. Todos lo sienten. El ansia de poder mundial, desde que los faraones gobernaron en Egipto, pasando por la antigua Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, hasta Napoleón y luego el Kaiser, ha habido un ansia de poder para gobernar el mundo. Hoy en día se sabe comúnmente que el único objetivo de Mussolini es restaurar el antiguo imperio romano en todo su antiguo esplendor, poder y gloria. Y Roma gobernó el mundo. Ahora, permítanme agregar aquí que poco después de eso, y en ese momento, se anunció. Ni siquiera apareció en primera plana, pero se anunció en los periódicos, y yo lo anuncié en la radio en ese momento ante el público, que Mussolini había conquistado Etiopía, que añadió Eritrea. La Somalia italiana e Italia habían conquistado un concordante con el Vaticano en Roma, y que sí anunció que había restaurado el Imperio Romano. Continuando con aquel número de la revista La Pura Verdad de hace 49 años, dije esto: hoy el primer ministro MacDonald de Gran Bretaña y el presidente Roosevelt se esfuerzan frenéticamente por evitar y posponer la inminente próxima guerra mundial. Eso fue la Segunda Guerra Mundial. Aún no había llegado cuando escribí eso, pero había estado profetizando que era inminente, que llegaría. Continuando, mientras las naciones se preparaban aún más febrilmente para la guerra, hace 3 o 4 breves años atrás, se rieron y se burlaron cuando dije que habría otra guerra mundial en 5 a 7 años. En realidad, llegó en 1939, y yo estaba escribiendo esto en 1934. Llegó 5 años después. Hoy no se ríen ni se burlan. Todo el mundo sabe que la próxima guerra mundial se acerca y pronto. Todo movimiento en favor de la paz ha fracasado. Una vez más, les recuerdo que hace casi 49 años, allá por 1934, se escribió el primer número de la revista La Pura Verdad.
La pura verdad sigue anunciando los acontecimientos antes de que sucedan. La pura verdad siempre se ha adelantado muchos años a su tiempo. Es una revista de noticias mundiales que no solo predice lo que sucederá, según la profecía bíblica, sino que también explica las noticias mundiales y su significado. Ahora bien, ¿por qué el retraso en esto de los Estados Unidos de Europa? ¿Qué es una resurrección del Sacro Imperio Romano medieval? El Sacro Imperio Romano se inició en el año 554 después de la caída del principal imperio romano antiguo, pero a instancias del Papa en Roma, Justiniano, el gobernante de Oriente en Constantinopla, fue llevado a Roma y revivió lo que llamaban el Imperio Romano, pero llegó a ser conocido como el Sacro Imperio Romano, y duró hasta después de Napoleón en 1814 después de Cristo. Y ahora, desde que las naciones de Europa quisieron reunirse, y yo lo he estado prediciendo, la Biblia lo predice, tal como predije la Segunda Guerra Mundial, ahora estoy prediciendo la Tercera Guerra Mundial. La gente se burló, entonces no lo creyeron. Sucedió. Algunas personas pueden estar burlándose hoy. Sucederá y puedes apostar tu vida a ello porque estás apostando tu vida a ello. Ahora bien, ¿por qué no ha llegado antes? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Y sabía que vendría desde hace casi 50 años. Bueno, en Europa están divididos por diferentes barreras lingüísticas. Hay tantos idiomas diferentes. Por ejemplo, hay alemán, inglés, francés, español, italiano, griego, muchos idiomas diferentes. Tienen varias aspiraciones nacionales que los dividen, patriotismos nacionales. Ahora, siempre en el llamado Sacro Imperio Romano, la Iglesia Católica fue el tipo de agente cementante que unió a las naciones y las unió religiosamente. Y la profecía bíblica dice que así será una vez más. Incluso la religión en Europa ha estado dividida entre la Iglesia Católica Romana en Occidente y la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental en Oriente. Han estado absolutamente divididos. Y por supuesto, el punto principal es que la Iglesia está en Oriente y todo movimiento ecuménico tiende a intentar lograr la unificación una vez más. Han dicho que no aceptarán al Vaticano ni al Papa como jefes de la religión católica oriental. Bueno, puedo decirles ahora, el día antes de llegar a Atenas, y llegué allí desde Sudáfrica, estuve en Sudáfrica y también en Nairobi, y el día antes de llegar allí hubo una reunión del Parlamento Europeo. Ahora, el Parlamento Europeo es simplemente el brazo político que trabaja por la unificación política de Europa, o la reunificación. Y todavía no tiene autoridad real, pero ellos simplemente están trabajando para ello, y aquellos que trabajan para ello, una de las grandes fuerzas motivadoras que tiende a unirlos ahora es el temor a mayor amenaza soviética, especialmente desde la muerte de Brezhnev y la ascensión al trono, podría decirse, en Moscú de Andropov. Ahora ha empezado con unos discursos muy duros que están alarmando a Europa. Ahora estaba en una conferencia con algunos funcionarios muy altos en Grecia y uno de los líderes de este grupo dijo, cito, «La paz del mundo depende de la unificación de Europa». Un líder importante en Atenas dijo que la Iglesia Ortodoxa Oriental ahora está dispuesta a aceptar la jefatura del Papa en Roma sobre ambas iglesias y pueden unirse. Ahora la doctrina de la infalibilidad del Papa todavía está en duda. La Iglesia Ortodoxa Oriental todavía no lo ha aceptado. Predigo que lo aceptarán en cuestión de muy pocos meses. Ahora, de allí pasé a Madrid, en España, y allí tuve un encuentro personal muy lindo con el rey de España, Juan Carlos. Lo había conocido hace unos 8 años y se alegró de volver a verme. Solo puedo decirles que personalmente está muy interesado en ver cómo estos Estados Unidos de Europa se unen y emergen. Ahora bien, recientemente el Papa Juan Pablo II había realizado una gira por España. Ningún papa había visitado España antes. Era la primera vez, pero Juan Pablo II sí lo hizo y tuvo una visita muy triunfante allí. Y puso especial énfasis en la necesidad de que las naciones de Europa se unan bajo la Iglesia Católica Romana, recordando sus raíces, su herencia y cómo la religión los ha unido todos estos años, y que no hay otra manera en que puedan unirse.
Por eso puedo decirles que el Vaticano se está moviendo en esa dirección para hacer todo lo posible para lograrlo. Ahora, todas las piezas que los han dividido allí están empezando a encajar. Lo aprendí en este viaje reciente y es una noticia muy impactante. Lo encontrará profetizado en el capítulo 17 de Apocalipsis y en muchas otras profecías de la Biblia, y va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial, el miedo, la impensable Tercera Guerra Mundial nuclear. Quiero leerles lo que dice la Biblia acerca de esta Tercera Guerra Mundial que se avecina. Está en Mateo 24, y les mostraré cómo es el tiempo ahora, y comenzaré en el versículo 21. Es una profecía del mismo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, y hablando de este tiempo en el que estamos ahora. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Y a menos que esos días sean acortados, a menos que Dios Todopoderoso mismo intervenga sobrenaturalmente para cortarlos, ninguna carne debería salvarse con vida. No se trata de salvación espiritual, sino de salvar viva a la humanidad. En otras palabras, todos los hombres, mujeres y niños de la tierra serían exterminados. Usted, sus hijos y yo, todos nosotros, la humanidad. Amigos míos, permítanme decirles que por primera vez en toda la historia, y que comenzó hace solo entre 29 y 38 años con la producción de la bomba de hidrógeno, 1000 veces más poderosa que la bomba atómica que destruyó ciudades enteras en Japón, Hiroshima y Nagasaki. Y esa bomba atómica que destruyó ciudades enteras es solo la chispa que desencadena una bomba de hidrógeno. Una bomba de hidrógeno probablemente podría destruir por completo toda la ciudad de Nueva York y sus imperios. Y déjenme decirles que justo frente a la costa del Océano Atlántico, y no muy lejos de la costa, y resulta que lo sé, hay submarinos rusos con suficientes misiles que pueden ser disparados desde esos submarinos, que podrían destruir completamente Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore, Washington, D.C. Se podría decir toda la costa atlántica. Y los rusos tienen bombas nucleares de hidrógeno y misiles que también podrían dispararse desde otros puntos y destruir completamente Chicago, Cleveland, Detroit, Cincinnati, Pittsburgh, St. Louis, Indianápolis y más adelante Kansas City, Denver, Los Ángeles, San Francisco, Portland, Seattle. ¿Qué nos va a quedar si eso pasa? Ahora, en el 6º capítulo del libro de Ezequiel, encontrará que dice que todas nuestras ciudades serán destruidas en este momento. En todas vuestras moradas, dice más tarde en Ezequiel, vuestras ciudades serán destruidas, y entonces sabréis que yo soy el Dios eterno, dice. Ahora, esa expresión se usa en la profecía de Ezequiel solo para mostrar el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ahora, déjame seguir leyéndote en Mateo 24. A menos que esos días sean acortados, ninguna carne podrá salvarse con vida. Esa gran tribulación, la Tercera Guerra Mundial nuclear. Baje solo unos pocos versículos hasta el versículo 29. Inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las potencias de los cielos serán conmovidas. Dios tendrá poderes sobrenaturales tan grandes que terminará con esto antes de que toda la humanidad sea destruida. Hemos llegado al lugar donde el hombre ha creado el Frankenstein que puede destruirse a sí mismo, y la humanidad sería destruida si Dios Todopoderoso no interviniera. Entonces, ¿qué es lo siguiente que sucederá? Versículo 30, el siguiente versículo. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las tribus o naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, a continuación, quiero que noten, quiero regresar al versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino, el reino de Dios en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Luego continúa, e inmediatamente después vendrá esta gran tribulación. Déjame decirte algo. Este programa comenzó en 1934, en la primera semana de enero. La pura verdad comenzó la primera semana de febrero de 1934. Después de 19 años, este programa había estado predicando el Evangelio del Reino de Dios de costa a costa en los Estados Unidos.
Ese evangelio no había sido proclamado en el mundo durante 1900 años en ese momento. Luego, la primera semana de 1953, exactamente 1900 años desde el momento en que el apóstol Pablo dijo que ese evangelio había sido suprimido, hasta 1953 en la estación de radio más poderosa del mundo, Radio Luxemburgo en Europa, cuando comencé a proclamar ese evangelio a Europa, después de haber sido proclamado de costa a costa en todo Estados Unidos y Canadá. El apóstol Pablo escribió en el año 53 después de Cristo, en el primer capítulo del libro de Gálatas, versículos 6 y 7, como ya se habían apartado de ese evangelio. Había sido suprimido por otro evangelio, y los hombres se han vuelto al evangelio de hombres, no al evangelio de Cristo, sino a su propio evangelio. Los que lo proclamaban decían ser ministros de Cristo, decían representar a Jesucristo, como Jesús mismo había dicho que muchos vendrían en su nombre como sus ministros, acerca de decir que Jesús es el Cristo. Oh, sí, proclamar a Cristo al mundo y sin embargo engañar a muchos. ¿Cómo es posible? Ya sabes, Jesús mismo dijo en un caso, en vano me adoran, como dijo, enseñando como doctrinas vuestras propias tradiciones e invalidando los mandamientos de Dios mediante vuestra tradición. Y amigos míos, eso es lo que este mundo ha estado haciendo durante 1900 años. Hay mucha predicación sobre Cristo, se predica mucho sobre el cristianismo. No es el cristianismo de Cristo, no es el evangelio que Jesús predicó, es el evangelio del hombre sobre el mensajero y no sobre su mensaje. No es el verdadero cristianismo. Se está disfrazando bajo ese nombre. Y ya es hora de que miremos la Biblia, le quitemos el polvo, como lo he estado diciendo durante los últimos 49 años en el aire, y las cosas que he estado prediciendo y que han ocurrido salen de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y lo que Él predice se está cumpliendo. No he predicho esas cosas desde mi propia mente o mis propias ideas, solo predigo lo que encuentro en la Biblia. Puedes encontrar lo mismo si estás dispuesto a creer lo que dijo Jesús. Ahora, Jesucristo es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios en persona. La Biblia es la misma palabra de Dios precisamente, pero por escrito. Es precisamente lo que Él dijo. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo que Él era la palabra de Dios, pero dijo que no había hablado por sus propias ideas ni de lo que pensaba. Pero Él habló solo lo que Dios Todopoderoso, el Padre, le había dicho que hablara. Y de la misma manera, escuchen amigos míos, yo hablo solo lo que Él me ha dicho que hable. Y Él me lo dice aquí mismo en esta palabra, y yo no hablo nada más. Y he estado diciendo que estas cosas van a suceder, se han estado cumpliendo y se van a cumplir. ¿Cómo voy a saber lo que va a venir? ¿Cómo voy a entender la Biblia? Encontrarán en la Biblia que dice, buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué las iglesias cristianas dicen que los mandamientos de Dios han sido abolidos? No guardan sus mandamientos, no lo hacen. Dicen que la ley ha desaparecido, la ley de Dios, y que la ley de Dios es simplemente la forma de vivir de Dios. Y todos nuestros problemas en el mundo y todas las guerras se deben a la forma en que vivimos. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hemos estado viviendo de la manera que a los hombres les parece correcta. Los hombres tienen sus ideas de moralidad, su ética, sus aspiraciones. Ah, sí, y algunos de ellos coinciden con algunos de los mandamientos de Dios. ¿Sabes? Admitirán que está mal tener otro Dios antes que el Dios verdadero, tomar su nombre en vano o hacer ídolos e imágenes de cómo es Dios. Admitirán que debes honrar a tus padres. Admitirán que está mal cometer adulterio y cometer un asesinato. De hecho, ese es un delito capital según las leyes del hombre. Robar. Oh, sí, también es un gran delito. Ese es uno de los mandamientos de Dios. La mentira, el perjurio, la codicia. Lo admitirán. Hay un mandamiento que no aceptarán y ese es el cuarto mandamiento. Y no lo aceptarán. Que sigan el camino del hombre. Y la iglesia que lleva el nombre de Cristo ha estado haciendo eso, amigos míos, durante los últimos casi 1900 años. Te pido que le quites el polvo a tu Biblia. Mírala por ti mismo. Di que estas cosas son verdad.
Su Biblia dice que todas las naciones han sido engañadas por Satanás el diablo, y así fue. Esta palabra está siendo proclamada. El Evangelio del Reino ha estado yendo al mundo, y yo lo he estado llevando allí, y lo he llevado ante reyes y primeros ministros, presidentes y emperadores de todo el mundo. He hablado con más jefes de gobierno en sus propias oficinas que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra hoy, y no creo que nadie pueda negar eso. Dios Todopoderoso ha abierto las puertas, y yo he estado atravesando esas puertas. La gente puede burlarse de las cosas que Dios dice que van a suceder, y yo simplemente trato de hablar su palabra fielmente. Eso es lo que hago. Bueno, se me acaba el tiempo y te digo, quiero que consigas un folleto que tengo para ti. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Los últimos días de este mundo. Este mundo está en sus últimas etapas. Este mundo está a punto de terminar. ¿Estamos viviendo en los últimos días? He anunciado este pequeño folleto antes. Está ilustrado. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Escriba para este folleto. No hay ningún cargo y no habrá ninguna solicitud de dinero ni de contribuciones.